Hola amigos, nuevamente una cita más, unos minutos más que les voy a robar para razonar, para concienciarnos, para darnos cuenta de la verdadera realidad que estamos viviendo, de cómo nos maneja. Esta vez el tema es la democracia. Democracia, ¿qué significa? Gobierno del pueblo. En estos tiempos que estamos viviendo, quizás podríamos decir que estamos viviendo una democracia maquillada. Hay un gran maquillador que se llama capitalismo, que es el artífice de todo lo que existe sobre la faz de la tierra, que es el amo y señor del mundo, y que es quien dice lo que se hace, lo que no se hace, lo que está bien y lo que no está bien. Y a nosotros, a la sociedad, a las sociedades de este mundo, nos venden el título democrático, de que vivimos en democracia. Qué mentira más grande, qué mentira más soez, porque detrás de esa mentira que nos quieren vender, que nos pretenden inculcar, que es democracia, se esconden los verdaderos intereses de estas personas que no buscan el bien de todos, como debe ser en una democracia. Buscan solamente su propio bienestar, buscan sus propios intereses, buscan engrosar sus arcas de dinero, sus acciones, sus capitales, sin importarle absolutamente un ápice de qué le pasa al resto del mundo. La solidaridad, la humanidad, la fraternidad han quedado relegadas a los subsuelos, al eje de la tierra. Es vergonzoso verlo, de verdad. Ver cómo pasan por encima de la voluntad de la gente, de la mayoría. En una democracia gobierna, se supone, la mayoría. Hablando específicamente de España, en este caso, la mayoría es muy relativa, porque como el voto es voluntario, o sea, va a votar el que quiere, si bien todos están citados a hacerlo, no todo el mundo va. Entonces la mayoría que se refleja en las urnas no es realmente la mayoría de la ciudadanía. En Uruguay el voto es obligatorio. Todos los ciudadanos con más de 18 años tienen la obligación de ir a votar. Si no van a votar, pues bueno, reciben una sanción económica muy mínima. Pero eso ha logrado despertar en ese país la conciencia cívica. Ha desarrollado la responsabilidad de la gente de saber que tiene en sus manos la democracia como instrumento para expresar su voluntad, para hacer valer sus derechos. ¿Vale? En España no es voluntario el voto, por tanto, la mayoría a veces no es el reflejo de la realidad. A ver, son 46 millones de personas, de las cuales han votado solamente 25 millones. De esas 25 millones, 7 millones votaron al PP. El gobierno actual, la derecha, la decadencia, el hambre, la miseria, la precariedad, la corrupción, el fraude. Esos 7 millones han votado al PP. Después hay 5 millones y medio aproximadamente que votaron al PSOE, supuestamente de raíces socialistas, pongámoslos entre comillas. El socialismo, bien entendido, tira más hacia la izquierda que hacia la derecha. El socialismo, como lo dice su palabra, mira en favor de la sociedad, de todo el conjunto de la sociedad, no solamente de unos pocos. Pero el socialismo de hoy en día, el que se está practicando aquí en España, deja muchísimo que desear. Hicieron una campaña política basándose en un eslogan que era sacar a Rajoy de la Moncloa, la única opción para sacar a Rajoy de la Moncloa. Hoy día, dejando fuera a Podemos,
de la mesa de la Diputación, una vez más aliándose con el PP y con Ciudadanos, están contradiciendo sus palabras, como han contradecido todo lo que pregonaron para lograr los 5,5 millones de votos. Han traicionado a sus votantes, pasándose a la otra banda, al continuismo, al capitalismo, a la opresión, a la oligarquía. Partido Socialista Obrero Español, igual al PSOE. Partido que ha perdido en su camino lo que tenía de socialista y que ha perdido la O de obrero, porque pretende gobernar para la oligarquía, para el capitalismo, para la derecha. Resulta vergonzoso ver esto. Están aliándose en contra de 5.189.330 votantes que eligieron a Podemos, a Marea Podemos, a todas las que son las delegaciones de Podemos, ¿vale?, que representaban un gobierno de progreso y de cambio. El mismo cambio que el PSOE durante la campaña política predicó, enganchó a 5,5 millones de personas cuando ese partido estaba sometido ya a un deterioro bastante profundo. Logró que 5,5 millones de personas lo votaran porque querían un cambio. Lo votaron como opción de cambio, por tenerle miedo a los nuevos partidos emergentes. ¿Y qué pasó? Pues que una vez más el PSOE le ha importado nada la voluntad de la gente. Es decir, ha pasado por encima de la democracia para utilizar los votos que la gente les dio en confianza en su favor, en su beneficio, pero no en el de la gente. Ciudadanos tiene 3,5 millones de votos. Es la cuarta fuerza política, no es la tercera. La tercera es Podemos, le pese a quien le pese. Podemos es la única opción que le queda a este país para realmente dar un vuelco, pero un vuelco no a mal, porque peor de lo que lo ha hecho el PP, de lo que lo ha hecho Rajoy, no lo va a hacer nadie, eso por descontado. Podemos es la única opción posible para que haya un cambio en beneficio de todos, porque la alianza que están haciendo entre PSOE, PP y Ciudadanos no es contra Podemos, es contra el pueblo. No le temen a Podemos, le temen al pueblo, le temen a la voluntad soberana, que es la que debe prevalecer. De última, somos nosotros, todos los ciudadanos, quienes elegimos quienes nos gobiernen. O sea, nosotros somos los empleadores y ellos los empleados, asalariados que han hecho abuso de confianza en las urnas y abuso de confianza en el poder. Nos han defraudado, nos han timado y lo que es peor, han dejado a la sociedad en una bancarrota total. ¿Queremos más de eso? ¿Verdad que no? Porque nadie desea eso ni para sí ni para sus hijos. Ya no les pido que piensen en el vecino y en toda la sociedad, ni siquiera en las personas más perjudicadas. Ayer leí un artículo que hay un sacerdote en Galicia que pide la excomunión del señor Mariano Rajoy por todo el daño que ha hecho a la sociedad. Sinceramente me sorprendió, porque la iglesia, y ojo que yo soy católica y creo en Dios, no creo en la iglesia terrenal, porque la iglesia terrenal la hacen los sacerdotes, la hace la gente, y son gente igual que nosotros, son personas igual que nosotros. Me llamó la atención de que un sacerdote propusiera algo que realmente debería de hacerse. Ya lo declararon en su tierra persona no grata. Vale, pues ahora hay un sacerdote que lo quiere excomulgar. Me encantaría que eso pasara, porque eso sería parte de la justicia divina. Justicia es lo que necesita este país. Justicia es lo que necesitamos la gente, justicia social.
No queremos más estar en la depresión, no queremos estar en el abismo, queremos realmente una recuperación. El PP se ha jactado de que estamos en un proceso de recuperación. ¿De recuperación para quién? Para ellos, para los empresarios, para los ricos, para los poderosos, para el capitalismo, para el IBEX, al que la derecha adora y le rinde homenaje y pleitesía. Pero la gente de a pie, que somos la mayoría, nosotros no vemos recuperación, sino muy por el contrario. Lo que vemos es que día a día estamos hundiéndonos más y más en la bancarrota. Y eso es gracias a las políticas de recortes que este partido que está gobernando hoy en día en funciones nos ha instaurado, haciéndole amén, rindiéndole homenaje al capitalismo y a la que se ha dirigido en la Dama de Hierro del siglo XXI. Ya sabemos de quién hablamos. Ha ido más allá, llevó un mandato del Congreso y votó en contra en cuanto al tema de los refugiados. Se ha saltado a la torera lo que el pueblo le había ordenado hacer. Y como eso se ha saltado a la torera muchas cosas. Yo ya he hablado sobre todo el deterioro económico, sobre todo el deterioro educativo, sanitario, pero insisto una vez más, el PP lo único que nos ha dejado es un tsunami que ha arrasado con todo y con todos. Y no podemos permitir que esto siga sucediendo, porque 4 años más de eso acabaremos todos pidiendo limosna en los metros, en los trenes, en la calle, viviendo en la intemperie. Porque es mentira todo lo que ellos prometen de recuperación, de que va a ir a más, de que el desempleo. Hace 4 años que el señor Rajoy prometió que acabaría con el desempleo. Y lo que hizo fue deteriorarlo más. Crear empleos mediocres, de mediocres para abajo, con salarios de hambre. Ha fomentado la esclavitud laboral una vez más en la tierra. Muy bien, señor Rajoy. Ha hecho muy bien su trabajo realmente. Ha llevado a cabo todo lo que el capitalismo, los 8 dirigentes del mundo, le han dicho que debe hacer usted. ¿Por qué? Porque no es bueno tener una sociedad que esté en condiciones económicas buenas o medianas, como era la de la clase media que usted borró de un plumazo, sino que usted ha llevado a cabo la tarea que le fue encomendada de sumergir a la población, al grueso de la población, no solamente de someterla al infortunio, de la degradación, de la miseria, de la precariedad, sino también que le ha restado recursos a cosas tan importantes como son la educación, porque no le interesa a usted tener para gobernar a 46 millones de personas que sepan un poquito más que usted, o que sean más instruidas, o que sean educadas, o que sean profesionales. A ningún gobierno le interesa. A usted le interesa tener una manada, tener ovejitas, no personas. Y no somos ovejas que vamos todas al matadero con la cabeza gacha, no. Somos personas que tenemos derechos, tenemos obligaciones, y una de las obligaciones nuestras es luchar por este país, en paz, siempre en paz. Luchar por nuestros derechos, por hacer prevalecer el bienestar de todos, no de 7 millones de personas contra el desmedro de 40 millones que se mueren de hambre, que no tienen dinero, que no tienen casa, que no tienen un techo decente, que no tienen un trozo de pan que darles a sus hijos. Han creado infamias en torno a Podemos, han creado mentiras, han creado querellas, manos limpias, ha presentado querellas, una tras de otra han sido archivadas por el Tribunal Supremo. Eso no se publicitó,
Eso los medios cómplices de comunicación no lo dieron a luz, porque están manipulados por el oficialismo, porque le rinden honor al oficialismo. Está reconocido en muchas partes de Europa y en Estados Unidos que los medios de comunicación españoles dejan mucho que desear. Un medio de comunicación debe ser objetivo, es una profesión muy seria, es una profesión que tiene la facultad de llegar a una masa muy importante de gente y la aprovechan, pero la aprovechan mal, muy mal. Todas las querellas que pusieron en contra de Podemos han sido archivadas. Sin embargo, el PP es el primer partido en ser imputado por estar financiado ilegalmente. El PP le vende armas a Venezuela y quiere enlodar a Podemos con Venezuela. Hipocresía, ¿verdad? El PP le vende armas a Arabia Saudita y las armas de Arabia Saudita van a parar a la guerra de Siria, matando sirios. Cuando tocan los refugiados, cuando toca atender a los refugiados, tenderles la mano, la fraternidad, ¿qué hace el PP? A pesar de llevar el mandato en contra, pues vota lo que quiere. Se niega a rendirle cuentas al Congreso de su gestión como gobierno en funciones. O sea que se está saltando todas las instituciones. Está convirtiendo este país no en una democracia, no en un país libre, sino en una dictadura, que son sus raíces. Y eso es lo que no podemos permitir, eso es lo que debemos evitar, por el bien de todos, por nuestro futuro, por el bien de nuestros hijos. Ciudadanos es igual al PP, por favor. Sale de ahí, nace de la necesidad del IBEX de asegurarse un gobierno continuista que siga con los mismos recortes y con la misma política económica para favorecer sus intereses y para enriquecerse más. Ciudadanos es el eslabón perdido que encontraron para afianzarse en este país. Ciudadanos no es mayoría, el PP no es mayoría, el PSOE tampoco, Podemos tampoco. Dependemos unos de otros, de entendernos, pero no de traicionar a la gente, no de querer gobernar para nosotros, ni querer desconocer al resto de las personas, ni de merecerlas. Lo que están haciendo tiene un nombre, se llama dictadura. Y no vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia, vivimos con una constitución, regidos por una constitución, regidos por leyes. No hay que saltárselas, hay que respetarlas, las instituciones y las leyes, los políticos y nosotros, todos. Por eso digo que hay que luchar por el bienestar de todos, en paz, sin violencia, porque violencia también es la que comete el Estado cuando toma estas medidas arbitrarias. Eso se llama violencia de Estado, el hecho de ejecutar, entre comillas, la suerte de la gente, ejecutar una política represiva destinada a someternos, a esclavizarnos, a desfavorecernos. Y eso no es lo que queremos. El 20D se votó por el cambio. La mayoría de las personas votaron por un cambio, porque Ciudadanos también en su momento pregonó la cantinela del cambio. Ciudadano habló pestes del PP y ahora le tira una cuerda, a pesar de que es el partido más corrupto de la historia y que el señor Rajoy ha hecho el peor gobierno de toda la historia. Y eso está reconocido. Ciudadanos también está empezando a dejar ver los casos de corrupción, porque sus militantes nacen de la derecha, de la extrema derecha. Y la derecha jamás ha gobernado para el pueblo, siempre ha gobernado para sí. Tenemos un caso atípico, que es el PSOE. Digo atípico porque no debería ser así. El Partido Socialista debe de ir a favor del pueblo y está yendo contra la corriente.
manipulado por la derecha rancia, manipulado por esos socialistas acomodados, los varones, que son retrógrados y que lo único que ambicionan es seguir percibiendo sus pluses, sus retribuciones millonarias. Realmente, si fuera socialista, que en un momento lo fui, si hoy en día fuera socialista, sentiría muchísima vergüenza, porque la verdad que no me representa. A mí me representa la persona que es como yo, que aspira a tener un trabajo digno, a vivir dignamente, a poder hacer frente a todos sus gastos, a todas sus necesidades y a las de su familia. Una persona que sea humilde, que no se erija como se han erigido los políticos actuales en semidioses, que se creen amos y señores del mundo, que se creen pertenecer a una clase privilegiada. Y vuelvo a reiterarles, no son más que empleados del pueblo. Me gustaría mucho que mucha gente conociera lo que pasa en Suecia. En Suecia los políticos prácticamente son honorarios. Los que no viven de otro trabajo sí perciben un salario. Los que viven de otro trabajo no cobran. Viven en pisos de 30 metros cuadrados. No tienen personas que les sirvan. Ellos mismos se cocinan, se lavan la ropa, se limpian la casa. No tienen vehículos especiales, oficiales, de primera gama. No tienen lujos. Cobran salarios iguales a los del resto de la población. Esos son verdaderos políticos. Eso es un ejemplo. ¿Vale? Y hay más, hay muchos más. Hay muchos que la gente no conoce. Qué lamentable. Qué lamentable que hayan saqueado un país de la manera que lo han hecho, que hayan defraudado un país, que hayan malversado fondos, que hayan hecho tráfico de influencias, que haya tantos políticos corruptos que están imputados, que están siendo investigados, cuyos casos están en los juzgados de toda la geografía de este país, y que aún, y eso es lo más triste, exista gente que pretenda votarlos. Gente que desee ser gobernada por estas otras personas que han perdido la moral y los valores. Realmente es deprimente vivir en una sociedad que le importe nada lo que le pasa al resto de la gente. Da tristeza, pero esta realidad que vivimos aquí, lamentablemente, se traslada a todo el mundo, a todo el resto del mundo. En todos los países hay corrupción, o en casi todos los países hay corrupción. Los derechos humanos que firmaron muchísimos países del mundo están siendo desconocidos y pisoteados. Las constituciones, todo por el afán del dinero, por la codicia, por la sed de poder. El poder como instrumento corrompe. El poder debe ser utilizado solamente para el bienestar de toda la población del mundo. Yo dije que soy humanista. Es cierto, no soy comunista. El comunismo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero hemos visto en la historia que hay países que han sido gobernados por comunistas y que se han tornado en dictaduras de izquierda. Y las dictaduras de izquierda o de derecha son malas, no sirven. Soy humanista, soy pro sociedad, soy pro persona, soy ser humano. Un ser humano que me preocupa el mundo que les voy a dejar a mis hijos. Un ser humano que está preocupado porque los hijos míos y los de todo el mundo tengan un lugar saludable, sano, donde vivir, próspero, donde soñar. Y si no lo hacemos entre todos, no lo podremos hacer. No podemos permitir más oprobio, no podemos permitir más injusticia social. Necesitamos resurgir como el ave fénix
de entre las cenizas. Necesitamos volver a volar y volver a soñar con que un futuro diferente, en paz, en armonía, en bienestar, en igualdad, sin injusticia, en equidad es posible. Pensemos bien sobre eso. No vivimos solos en esta tierra. Vivimos en una sociedad. Y no debemos de ser individualistas ni pensar en el propio bien de uno mismo, sino en el de todos. El egoísmo no conduce a ningún lado. Y como ya les dije varias veces, todos nacemos de la misma manera y nos vamos a morir de la misma manera. Ni los millones de euros o de dólares que acumulemos en la tierra, ni las joyas, ni los coches, ni los palacios, nada nos vamos a llevar. Vivamos en paz, vivamos en armonía y sobre todo tomemos conciencia de que en nuestras manos, en democracia, tenemos la facultad de cambiar, de revertir la situación. Y no es dándole el voto al capitalismo, a la opresión, porque eso no avanza. Ninguna nación avanza si vive en ese ambiente de retroceso, estancados en el pasado, avasallados y esclavizados. Ninguna sociedad avanza. Avanza quien piensa en un cambio, en el progreso, y que se propone metas. Esa es la sociedad que avanza y esa es la que todos necesitamos. Por hoy, estas son mis palabras y me gustaría mucho que la pensaran, porque así como la pienso yo, hay mucha gente que conozco que piensa igual, solamente que somos pocos los que nos animamos a decirlo o a exteriorizarlo. Yo lo hago por este medio y también por los artículos que escribo en glopedia.com y también por mi página web y a través de las redes sociales y de mis libros. Necesito exteriorizarlo porque necesito un mundo diferente, no solamente para mí, sino para todo el mundo. Un mundo donde todos podamos soñar, donde todos podamos trabajar, donde podamos ser libres, no libertinos, libres. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.